Buenas tardes, mi nombre es Esteban Forero y junto con mi compañera Jamie Medina vamos a hablar acerca del análisis de covarianza. La cuestión es qué es el análisis de covarianza, cuáles son sus objetivos, las fórmulas que vamos a necesitar para llevar a cabo el análisis, el ejemplo, conclusiones y por último referencias. Bueno, primero, ¿qué es el análisis de covarianza? Este análisis es un procedimiento muy importante para la experimentación, ya que utiliza tanto el análisis de varianza, que es el que ya hemos visto en clase anteriormente, y el análisis de regresión. Esto para eliminar la variabilidad que existe entre la variable independiente X. Como objetivos tenemos evaluar la relación entre la variable dependiente Y y la variable independiente X para controlar la variabilidad entre los bloques. El segundo es ajustar los promedios de los tratamientos. El tercero es interpretar mejor los resultados del experimento, especialmente en lo relacionado con la naturaleza de los efectos de los tratamientos. Y por último tenemos estimar el valor de las unidades perdidas en los experimentos. Tenemos como las fórmulas para el análisis de covarianza. Se van a sacar las fuentes de variación, que es el total, bloques, tratamientos, error y tratamientos más el error. Tenemos los grados de libertad, como ya tenemos conocimiento de cómo se sacan, y vamos a sacar la suma de los cuadrados de X y la suma de cuadrados de Y. Y finalmente vamos a sacar la suma de los productos, que es de X y Y. Tenemos Los valores de Y ajustados de X para determinar este análisis de covarianza. Bueno, aquí ya vamos a hablar más específicamente del ejemplo para que podamos entender mejor estos conceptos. En la siguiente tabla se muestran los resultados de un ensayo con 5 camadas de cerdos, en donde estas son las repeticiones, y 4, es decir, los bloques, también se puede decir así, y 4 dietas que son los tratamientos, en donde X es el peso inicial de los cerdos, y como ya había mencionado anteriormente, X es la variable independiente, y donde Y es el peso final de los cerdos, que es la variable dependiente. Bueno, aquí ya tenemos los datos, entonces tenemos las 5 camadas y los 4 tratamientos aquí. Cada tratamiento se divide en X y Y, igualmente en los bloques. Entonces tenemos aquí la sumatoria de estos X y así sucesivamente con estos. Tenemos la sumatoria de estos Y, de estos Y en este costado. En la parte inferior tenemos la sumatoria de estos X, la sumatoria de estos Y aquí tenemos la sumatoria total de los X y sumatoria total de todos los Y. Pues para verificar este resultado, como ya sabemos, la sumatoria de estos Y nos debe dar 50 y la sumatoria de cada Y de aquí pues también nos debe dar 150, igualmente con la X. Bueno, para el análisis de covariación, realizamos el análisis de variación de los datos tanto para X como para Y. Entonces aquí en esta tabla resumimos todo el procedimiento, ya que no nos queremos detener en eso, ya que es un tema que ya vimos. De aquí vamos a sacar algunos datos que son importantes para el análisis de covariación. Tenemos el planteamiento de hipótesis y la hipótesis nula nos dice las dietas no presentan diferencias significativas. La hipótesis alterna nos dice al menos una de las dietas presentan diferencias significativas. En esta parte también se puede decir que la covariabilidad entre las dos variables genera cambios significativos o diferencias significativas, o no las genera, que en este caso sería la hipótesis nula y la otra la hipótesis alternativa. Aquí ya tenemos los resultados del análisis de covarianza con las ecuaciones que les mostramos anteriormente. Vamos a realizar por columnas los procedimientos para poder entender cómo fueron que se sacaron estos. Entonces, vamos a irnos a la tabla de tratamientos, donde nos indican los datos, y vamos a comenzar a realizar el procedimiento en este lado del problema. Para los grados de libertad tenemos los bloques y los tratamientos. Los bloques se van a representar por la letra R y los tratamientos por T. Para sacar el total necesitamos multiplicar
los bloques por los tratamientos menos 1. Entonces, 5 por 4 menos 1. Lo cual nos va a dar 19. Para los bloques necesitamos el 5 menos 1, lo cual nos dará 4. Para los tratamientos tenemos el número total de tratamientos menos 1 nos dará 3. Para el error tendremos el número de bloques menos 1 multiplicado por el número de tratamientos menos 1 nos dará 12. Y para el tratamiento más el error tenemos el número de bloques multiplicando el número de tratamientos menos 1, el cual nos va a dar 15. Antes de comenzar a hacer la suma de cuadrados queremos indicarles, como aquí se ve X y J, esta X quiere decir todas las X de la tabla, Cada una individualmente. Ajá. Luego nos indica esta XJ y lo que nos quiere decir que son estas X, la J son referente a los bloques. Y sin embargo, cuando nos indica XR, XY, que pena con ustedes, son a estas X. Y cuando nos indica, como podemos observar acá, la X solita y la Y solita son estos valores de acá. Ahora sí procedemos a comenzar con el factor de corrección. Bueno, el factor de corrección se saca, como lo dice mi compañera, con la X solita, que es el 61, que es la sumatoria de todos los X. Aquí está al cuadrado por los bloques, por los tratamientos. Entonces aquí abajo nos daría 61 al cuadrado dividido 20. Ya para la suma de cuadrados totales, tomamos cada uno de los X, es decir, 4 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 nuevamente al cuadrado, hasta llegar al último X, que es este que está acá, al cuadrado, y 1 al cuadrado, que es el último X que podemos ver en la parte de allá. Al hacer esta operación, nos da estas sumatorias 239 de todas las X al cuadrado, menos el factor de corrección que nos dio como resultado 186,05. Al restarlos, nos da una suma de cuadrados de X de 52,95. Aquí lo resalté como con una linecita azul para que se pueda observar mejor. Para el de los bloques, es cada uno de los XJ, como dice mi compañera, que son los de acá, estos de acá, elevados al cuadrado, dividido el número de tratamientos. Entonces volvemos acá. 10 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 14 al cuadrado, más 15 al cuadrado, más 10 al cuadrado, todos ellos divididos en 4. Y menos nuestro factor de corrección, que ya lo hemos sacado anteriormente. Ahora tenemos aquí el resultado, que es 191,25 menos 186,05, que nos da 5,2. Aquí lo volvemos a entrar en la linecita azul. Para los tratamientos, de igual forma, pero ahora con los de abajo, que son los XY, como mencionó mi compañera, sería 20, 10, 20 y 11. Entonces los ponemos acá en la fórmula. 20 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más 20 al cuadrado, más 11 al cuadrado, todos ellos divididos en 5, que son el número de bloques. Al hacer esa operación nos da 204,2 menos nuestro factor de corrección, nos da 18,15. Para la suma de cuadrados del error, lo sacamos del ANOVA que mencionamos anteriormente, que ya hicimos, que se sacó de la suma de cuadrados. Y para el tratamiento, para hacer la suma de cuadrados del tratamiento y del error, se toman estos dos, el 29,60 y el 18,15, y al sumarlos
Aquí podemos observar los resultados que obtuvo mi compañera, como el 52,95, el 5,2, el 18,15 y los que se obtuvieron de la nube. Aquí están. Ahora repetimos el mismo proceso, pero con los datos de Y. Bueno, ahora para el caso de Y, primero vamos a hallar nuestro factor de corrección, que es la sumatoria de todos los Y, el que está acá, al cuadrado por, dividido los tratamientos por los bloques, que sería 5 por 4. Eso nos daría 20 y la división nos da un resultado de 1125. Ya para la suma de cuadrados totales, tomamos cada Y solita, digamos, empezamos desde acá. Y al cuadrado más 5 al cuadrado más 8 al cuadrado más 15 al cuadrado más 2 al cuadrado. Después seguimos con estos y con estos hasta terminarlos. Y esta sumatoria nos da un valor de 1348 menos nuestro factor de corrección que ya hemos hallado aquí arriba y nos da como resultado 223. Para la suma al cuadrado de los bloques, ahora tomamos estas sumatorias de Y, estas que vemos acá. Entonces sería 25 al cuadrado, 33 al cuadrado, 29 al cuadrado, 35 al cuadrado y por último el 28 al cuadrado. Todos ellos se dividen en 4, que es el número de tratamientos, menos el factor de corrección. Toda esta sumatoria, toda esta operación nos da un valor de 1141 menos 1125, tenemos como resultado 16. Para la suma de cuadrados de los tratamientos, ahora tomamos las Y que están verticalmente: 50, 25, 45 y 30 al cuadrado, todas dividido en 5, que es el número de bloques, menos el factor de corrección. Entonces, esto nos da como resultado 1210 menos 1125, como resultado tenemos este 85. Para la suma de cuadrados del error, lo sacamos de la nova que presentamos anteriormente. Ya mostramos acá. Aquí, este que vemos acá, de los datos de Y, como hemos indicado. Y para el tratamiento más error, tomamos la suma de cuadrados de los tratamientos, que era 85, la suma de cuadrados del error, que es 122, lo sumamos y tenemos como resultado 207. Y este dato es el que vemos acá, estos datos. Entonces 123 en el total, como podemos ver acá, 16 en los bloques, 85 en los tratamientos, el error 122 y el tratamiento más error 207. Para volver a recordar, para realizar esta parte de la suma de productos, vamos a recordar la fórmula y cómo identificamos X y J, X sola, XY y XJ. Entonces, cuando es X y J, que acá nos está mencionando X y J, y Y y J, nos quiere decir que estos son los IJ de X, IJ de Y, y así sucesivamente con cada uno de los valores nos pide la sumatoria de cada uno. Cuando nos dice X y J, quiere decir que esta es la J de esta X. O sea, toda esta X es X, J. Y cuando nos dice con YJ también es lo mismo. Cuando nos dice X y, quiere decir que la suma de esta, que es la X, esta sería Y, o sea, este es el resultado de X y cuando nos dice Y, esta es también Y. O sea, este es el resultado de Y. No los valores individuales, sino las sumatorias de cada uno de ellos. Porque los individuales es IJ. Cuando nos dice X sola,
la sumatoria de todas las x por la sumatoria de todas las y, que sería 61 por 150, y dividido los tratamientos por los bloques. Entonces aquí nos daría 20 y el resultado de esta operación sería 457,5, que va a ser nuestro factor de corrección para las demás fórmulas. Para el total, entonces, tomamos cada valor 4 por 10, aquí está 4 por 10, más 2 por 5, que es como la relación que tiene el tratamiento 1, la variable x y la variable y. Entonces, seguimos así con todos, con este y este, hasta llegar acá, que es 2 por 9 y 1 por 3, que lo vemos acá indicado. El resultado de esta operación nos da 543, menos el factor de corrección que ya teníamos acá marcado, nos da 85,5. Para los bloques vamos a utilizar las X, J y Y, J, que son estas que están acá. Entonces, como vemos acá, 10 por 25, 12 por 33, así sucesivamente hasta 10 por 28, todas ellas divididas por 4, que es el número de tratamientos, y ya al realizar esta operación tenemos un resultado de 464,25, menos nuestro factor de corrección nos da 6,75. Para los tratamientos, tomamos las X, y Y, que serían estos, como lo mencionó la compañera. Entonces aquí tenemos 20 por 50, aquí, 10 por 25, más 20 por 45, más 11 por 30. Todas estas multiplicaciones las dividimos en 5 y tenemos como resultado 496, menos nuestro factor de corrección nos da 38,5. Ahora, para la suma de cuadrados del error, necesitamos la suma de cuadrados del total menos la suma de cuadrados de los bloques menos la suma de cuadrados de los tratamientos. La suma de productos. En el error más tratamiento, pues necesitamos la suma de cuadrados de los tratamientos, que es 38,5, aquí lo vemos, más el error, que es 85,5, nos da 78,75. Explica lo que es la suma de los productos. Sí. Como dato adicional tenemos de guía, por ejemplo, aquí en suma de cuadrados, de Y o de X o suma de productos, cuando tenemos, son 5 bloques, entonces abajo sí o sí van a haber 4, que son los tratamientos. Ajá. O sea, nunca puede haber acá 5 números y acá sí. Es como un dato para que uno se pueda guiar de que va muy bien la operación. E igual forma pasa con los tratamientos. Acá tenemos 4, aquí van a tener 5. O sea, nunca va a quedar en lo mismo. Ya realizamos esta primera parte del ejercicio. Aquí podemos ver todos estos datos. Y con estos mismos datos vamos a realizar la segunda parte. Como ya hemos realizado esta primera parte, vamos a hacer la segunda parte, que es para realizar esta parte debemos tener en cuenta los resultados que se obtuvieron en la anterior. Es decir, estos resultados de acá abajo, donde clasificamos como EX, EY, EXY, CX, CY, CXY. Esta va a ser la S y esta va a ser la E. Entonces, pues, ¿cómo lo vamos a clasificar? Así. Esta es la EE,
sobre SX, o sea, el 47,75. Posterior a ello cerramos corchetes y vamos a restar, abrimos corchetes. El mismo procedimiento que hice con S, pero lo vamos a hacer con las E. Con los datos de las... Con los datos de las E, X, Y y X, Y. Vamos a resolver corchete por corchete y esto nos da 9,87. Luego vamos a realizar esta segunda, que es esta, donde nos dice EY, o sea 122, de acuerdo a esta tabla, menos EX al cuadrado sobre EX. De acuerdo, todo esto es de acuerdo a la tabla, se va a reemplazar solamente. Y eso nos da 73,13. Si vamos a la tabla de resultados que tenemos, vamos a encontrar que tenemos los mismos valores, que serían estos, los de acá. Acá tenemos 9,85, aquí nos dio 9,87, pero fue porque utilizamos todas las cifras decimales en la calculadora. Pero sin embargo, se da 9,85. Ahora vamos a hacer posterior los cuadrados de medios. Este ya es más sencillo porque ya tenemos, por ejemplo, el resultado de este ya lo tenemos allá, el resultado de este y de este también ya lo tenemos allá, y de este. Los resultados que tuvimos de la suma de cuadrados, es decir, estos, los desplacé aquí para tenerlos presentes, porque somos los que vamos a utilizar acá. Entonces, voy a explicar el primero, que dice de tratamientos. Entonces nos dice el resultado de SY menos SXY al cuadrado sobre SX. El resultado de esta es este. Si nos damos cuenta, la fórmula es igual a esta. El resultado de esta es este. La fórmula es igual a esta. O también se puede, como si ven acá al frente, es lo mismo, esto de arriba. Entonces este resultado lo colocaríamos sobre este. O sea, es decir, hay las dos formas, pero pues 9,87 sobre, acá nos dice que tratamientos menos 1, los grados de libertad, o sea, entonces serían esto, sería el 3 sobre 3. Y eso nos da igual a 3,28. Ya realizamos la operación de las horas. Entonces, 67,27 viene de aquí y es este mismo resultado sobre los grados de libertad de esta forma, que los sacamos acá, 11. Y así sucesivamente con esta también. Entonces, 77,13, esta fórmula esta, sobre los grados de libertad, que son 14. Y eso nos da 5,50. Como podemos observar en la tabla, ya hicimos este pedacito que faltaba, los grados de libertad, la suma de cuadrados donde la tenemos allá y los cuadrados medios donde la tenemos acá. Aquí no tienen el valor de esta porque este no se utiliza para sacar el F calculado. Los que se utilizan para el F calculado son estos dos. Entonces vamos a sacar este F calculado. ¿Cómo lo sacamos? Es F calculado sobre entonces, esta es la fórmula del F calculado. Los cuadrados medios de los tratamientos y cuadrados medios del error. Aquí nos vemos error y tratamientos. Los mismos que acabamos de sacar ahorita. El 3,28 y el 6,12. Lo dividimos y nos da el 0,54. Posterior a ello vamos a sacar el F de tablas. Entonces, para sacar el F de tablas, vamos a contrastar los grados de libertad. Como estaba diciendo, el F de tablas lo vamos a sacar con los grados de libertad. Pero entonces son estos grados de libertad.
calculado se hizo a raíz de estos cuadrados medios. Entonces el f de tabla, la fórmula la tenemos como f de tablas, paréntesis, grados de libertad por de tratamientos, punto coma, grados de libertad de error Y el nivel de significancia. Entonces el f de tablas serían los grados de libertad de los tratamientos, acordándonos que son estos grados, serían 3, punto coma, 11, acordándonos que son del error de estos grados, y el nivel de significancia que le dimos, un 0,5. Esto lo vamos a ir a ubicar en la tabla de ficha. Posterior a que hemos calculado el f calculado, vamos a ubicar el f de tabla dentro de la distribución de ficha. Entonces nos dice que N1 son los grados de libertad y es para el mayor número. Entonces, como el mayor es 11, vamos a ubicar el 11 en esta parte de arriba y el 3 lo vamos a ubicar en esta parte de abajo. Entonces vamos así, nos da 8,76 porque escogimos el Nivel de significancia de 0,05. entonces nos da 8,76. De acuerdo a esto, mi compañera nos va a decir si la hipótesis se rechazó o se acepta. Bueno, entonces, como tenemos un f calculado de 0,54 y el f de tablas es de 8,76, eso quiere decir que f de tablas es mayor a el f calculado. Entonces, en este caso se acepta la hipótesis nula. Entonces, si se acepta la hipótesis nula, quiere decir que todas las dietas son iguales o, en otras palabras, no tienen diferencias significativas. Aquí lo que hace el análisis de covarianza es confirmar lo que la NOVA ya había dicho antes, pero en otros casos puede cambiar, porque el análisis de covarianza es más preciso, o bueno, es como más detallado que el ANOVA. Bueno, ya finalizando, el análisis anterior no nos indica si se deben ajustar las medidas de los tratamientos. Para ello se debe calcular el coeficiente de regresión, que en la fórmula lo tenemos como B, Y y X, o XY. Aquí lo tenemos ya como la fórmula que nos dan, que dice suma de productos de X y Y, lo buscamos acá, suma de productos de X y Y en error. Entonces lo buscamos, sería 40,25. Lo colocamos acá. Ahora nos piden la suma de cuadrados de X en el error. Entonces, suma de cuadrados en X y el error es 29,60. Lo colocamos aquí. Al hacer esta operación, esta división nos da 1,36. Esto nos indica que por cada aumento de una unidad en el peso inicial X, hay un aumento de 1,36 unidades en el peso final Y. Tenemos la referencia bibliográfica del libro Diseño Experimentales con aplicación a la agricultura y la ganadería, en el autor Padrón Corral, del año 1996. Muchas gracias, compañeros y profe Yorani. Si alguno tiene alguna duda, nos pueden decir y con gusto intentaremos resolver. Muchas gracias.